asimile lo que tú nos quieras enseñar en este día, Señor. Y que todos, Señor, los que no se han conectado, que pronto, Señor, tú quites, Señor, todo obstáculo para que se puedan conectar y que podamos recibir lo que hoy tú dispongas que nosotros aprendamos. Te damos gracias, Padre Santísimo. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. En Amén. base a lo que platicamos y en base a tus posibilidades, si puedes prender tu cámara, te lo agradezco. Si no se puede por X o Y razón, no hay problema, pero créeme que varía mucho la interacción, aún de este lado de la computadora en este caso. Entonces, si puedes prender tu cámara, te voy a agradecer mucho. Bueno, quiero que abordemos hoy, como lo mandé, gracias, hermana Nancy. Gracias, hermana Vicky. Un tema, y ahora sí que aprovechando que está aquí la hermana Vicky, estuvimos platicando un poquito hace algunos días acerca del tema de la eternidad. Entonces, por eso quise abordar este tema, porque en ocasiones tenemos cierta idea de lo eterno, pero cuando no nos adentramos a la palabra, podemos tener algunos malos conceptos, o cuando platicamos con algunas personas que no conocen del Evangelio, en ocasiones se puede distorsionar un poco estos conceptos. Entonces vamos a platicar un poquito acerca de la eternidad. Antes de entrar en tema bíblico, quiero leer la definición de eternidad. Eternidad es un concepto de existencia de algo que no tiene principio o no tiene fin. Es decir, no tiene una línea temporal. Tú y yo leemos a lo largo de la palabra que Dios es un Dios eterno. Y en nuestra mente humana, y quizás yo soy el primero, me cuesta trabajo entender el concepto de eternidad. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos una mente hecha por Dios, Dios nos diseñó, pero hay ciertos conceptos que como seres humanos, como hombres y mujeres, nos cuesta trabajo entender. Entonces podemos decir que es la eternidad, pero en cierta manera, cuando yo comento y dice la palabra que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que Dios siempre ha existido y siempre existirá, nosotros podemos determinarlo con este concepto eterno. Pero cuando empezamos a rascar un poquito en este concepto de lo eterno, en nuestra mente humana siempre decimos, bueno, pero es que tiene que haber un inicio. ¿Desde cuándo existe Dios? Y entonces decimos desde lo eterno. Ah, sí, desde siempre. Pero en nuestra mente humana, nosotros siempre vamos a tener, bueno, sí, pero tiene que tener un inicio y un fin, porque así lo entendemos en nuestra mente. Pero aquí precisamente entra una revelación en nuestro espíritu de ciertas cuestiones que la Biblia habla, en este caso de la eternidad, que tú y yo decidimos creer, ¿sí? Y por eso es importante entender que nuestra fe en el tema de la eternidad tiene mucho que ver, ¿sí? Les hago una pregunta, lo he preguntado en distintos momentos, pero si tú murieras el día de hoy, ¿estás seguro o estás segura que irías a la presencia de Dios? Y cuando hago estas preguntas en la iglesia o en algunos lugares donde me invitan a hablar de la palabra, hay gente que dice, sí, yo sí estoy seguro a dónde me iría. Pero otra gente que incluso lleva años en el conocimiento de la palabra dice, es que no estoy tan seguro, ¿sí? Entonces, no te preocupes, ya lo hemos platicado en algún momento, si no tienes una seguridad acerca de si fallecieras, te irías a la eternidad con Dios, es un buen momento para que tú fortalezcas tu fe y decidas creer en lo que dice la palabra, ¿sí? Y aquí vamos a un punto importante. Cuando tú platicas acerca de la vida con distintas personas, muchas personas o distintas personas van a tener distintos conceptos de la eternidad, ¿sí? Tú puedes platicar, y no tiene que ver necesariamente con un tema religioso. Tú puedes encontrarte a alguien que dice, no, yo no tengo una religión o yo no profeso ninguna religión, pero yo creo que la eternidad, y ahí entran puntos suspensivos, la eternidad la voy a vivir de tal manera. O hay gente que te va a decir, no existe la eternidad. Cuando un hombre muere, una mujer muere, ahí se acaba todo.
Hay gente que te va a decir, no, la eternidad es como un sueño, ¿sí? O sea, tú duermes y ya, es como un sueño eterno, ¿sí? Entonces, cada persona puede tener distintas creencias o conceptos de la eternidad. Ahora, ¿qué es lo que nos diferencia a ti y a mí? Porque, perdón, regreso todavía al punto anterior. Hay gente que es, podríamos decir, gente piadosa, gente que no le hace daño a nadie, pero tenga un concepto erróneo de la eternidad, ¿sí? Entonces, no porque una persona sea piadosa o sea una buena persona, entre comillas, aun cuando la Biblia dice que no hay uno bueno ni aun uno, ¿sí? No porque una persona sea muy inteligente o sea muy estudiosa o tenga muchas filosofías, que conozca de muchas filosofías, eso hace que el concepto de eternidad que esa persona tenga sea necesariamente el correcto. Yo he platicado con algunos cristianos o algunas personas que dicen, con que alguien crea en algo, qué bueno, porque está creyendo en algo. Y mira, yo me imagino que te ha sucedido platicar con algún no creyente y te dice, bueno, sí, qué bueno que tú eres cristiano, yo también conozco a Dios, yo también quiero ser buena persona. Y esto es clásico. Somos lo mismo. Todos llevan al mismo Dios, todos los caminos llevan a Dios. Con que tú seas bueno y no perjudiques a nadie, todos somos hermanos. Y mira, es un concepto muy lindo, muy armónico, si lo quieres ver así, pero no es lo que dice la palabra, no es lo que dice la Biblia. Entonces tú y yo tenemos que tener la certeza de que en lo que estamos creyendo no es porque suene muy bonito o porque creamos mucho en eso. El respaldo de lo que tú y yo creemos, entre esas cosas, la eternidad con el Señor, es porque lo dice aquí, ¿sí? En la palabra. Entonces, qué importante es que tú y yo conozcamos lo que dice la Biblia acerca de la eternidad para fortalecer nuestra fe, para poder hablar el evangelio con otros y para poder estar firmes en tus creencias. Mira, es triste cuando un cristiano, por, entre comillas, no entrar en conflicto, ¿no? Y también hay que ser sabio, no se trata de ir peleando o discutiendo con personas, pero el otro extremo es no defender tu fe para que alguien no se vaya a ofender. Entonces, si vas a hablar con otra persona o estás hablando con otra persona del evangelio, es importante que seas respetuoso, pero también es importante que seas firme en lo que crees, ¿sí? Y entonces le puedes decir a tu amigo, a tu amiga con la cual estás hablando de la palabra, decir, mira, yo creo en esto no porque crea, no por la fuerza en lo que creo, sino por el respaldo de lo que creo. Y el respaldo de lo que tú y yo creemos, nuestro fundamento, es lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Algunos de ustedes tienen hijos o nietos pequeños, ¿no? Y hay muchas caricaturas, Disney se encarga de eso. Bueno, desde que yo era también niño, Disney ya era Disney, ¿no? Pero normalmente lo que te dicen las caricaturas, animaciones y programas dirigidos a los niños es, si tú crees en algo y crees en algo muy fuerte, lo vas a lograr, lo vas a conseguir, porque la fe depende en qué tanto crees en eso, ¿sí? Y normalmente las películas, obviamente dirigidas para niños, se basan mucho en esta filosofía, ¿sí? Que tiene su parte positiva en cuanto a que el niño necesita creer en algo, tener figuras aspiracionales. El problema es que es una doctrina muy limitada y en ciertas cuestiones falsa, porque no porque creas mucho en algo, eso va a suceder. Y en ocasiones como cristianos, cuando platicamos con otras personas, decimos, no, es que esta persona cree tanto en lo que cree, que eso lo hace un buen creyente, porque cree mucho en algo. Y lo hemos también platicado en distintos momentos, y no vamos a meternos ahí mucho a detalle. Pero, por ejemplo, hay budistas que creen en Buda y tienen una fe mucho mayor de la existencia de Buda que cristianos en Cristo, ¿sí? Hay musulmanes que creen más en Mahoma y en Alá que cristianos en Cristo, ¿sí? No se trata de cuánto nivel de fe tienes,
¿sí? ¿Cuánto crees? ¿En qué medida crees? Recuerda que Jesús les dijo a sus discípulos, si tan solo tuvieras fe como el grano de mostaza de ese tamaño, tú le podrías decir al monte que se mueva y se moverá. A lo que voy con esto, y no quiero decir que como cristianos nuestra fe no tenga que ser fortalecida, al contrario, tú y yo tenemos que estar en constante búsqueda de la presencia de Dios y en disciplinas espirituales para fortalecer nuestra fe. El cristiano que no fortalece su fe, en muchas ocasiones es llevado, como dice la palabra, por olas o por doctrinas que van de aquí para allá, ¿no? Y entonces de pronto tienes cristianos que ya están muy confundidos. Perdón, voy a mandar un mensaje al grupo, que ya estamos aquí, normalmente lo mando, pero en esta ocasión se me olvidó enviarlo. Entonces alguien me dijo una vez, es que no mandaste mensaje cuando ya íbamos a comenzar. Entonces nada más ya comenzamos, les voy a escribir. Todavía estás a tiempo. Perdón por la pausa. Ahora sí, perdón. Entonces no se trata de cuánta fe tienes en algo, sino en qué estás creyendo, ¿sí? Entonces por eso tú y yo podemos estar tranquilos y estar confiados de que estamos creyendo en un Dios vivo, en un Dios que habla, en un Dios que nos ama, en un Dios que nos dice su voluntad, ¿sí? Y regreso al punto, voy a poner un ejemplo. Hay personas que creen que los objetos pueden ser dioses, ¿sí? Y entonces adorar una piedra, adorar una montaña, ¿no? Y pueden tener mucha fe. Y cuando les preguntas, oye, ¿por qué crees en eso? Dice, no, es que yo generé una doctrina o me hablaron de que esto es un Dios, ¿sí? Pero cuando empiezas a buscar la raíz, el origen, te vas a dar cuenta que la mayoría de las veces es una creencia humana. Es decir, alguien dijo, pues es que de ahora en adelante esto va a ser un Dios y hay una salvación de X o Y manera y tienes que hacer sacrificios y tienes que hacer esto, etcétera. Pero son filosofías humanas, son filosofías vanas, son filosofías huecas que no tienen un fundamento. Y es por eso que tú y yo como cristianos, uno de nuestros fundamentos es creer lo que dice este libro, ¿sí? Entonces, lo hemos platicado en algunos otros momentos. No se vale creer parcialmente en lo que dice la Biblia. No se vale decir, bueno, yo nada más creo en esta parte, pero en esta no. Y mira, si has tenido la oportunidad de platicar, y normal, ahí iba a subir al grupo una imagen que me llamó mucho la atención, que dice, los testigos de Jehová me visitan más en mi casa que los hermanos de la iglesia. Y es real, ¿no? Es real aquí, de hecho pasan, al menos una vez cada 15 días pasan y tocan, ¿no? Y la verdad, gente muy educada, oiga, le podemos hablar de la palabra, etcétera, ¿no? Pero a lo que voy es que en muchas ocasiones, cuando tienes estos diálogos con estas personas, aun cuando ellos, entre comillas, creen en ciertas cuestiones de la palabra, tristemente combinan la enseñanza bíblica con otros libros. En el caso de los mormones, el libro del Mormón, en el caso de los testigos de Jehová, el Atalaya y otros libros, incluso con católicos que dicen, no, pero es que la doctrina católica dice esto, y aunque se contrapone a lo que dice la Biblia, en ocasiones el católico le da más peso a esa doctrina que a lo que dice la Biblia. Entonces, ¿a qué voy con esto? Un fundamento importante, y ahorita vamos ya a entrar en materia de la eternidad, es que tú puedas creer totalmente lo que dice aquí. Si tú como cristiano no crees en la totalidad de la Biblia, ahí hay un problema, ¿sí? Porque precisamente ahí es donde entra la duda o la falta de fe, y lo que les decía hace un momento. El cristiano que no fortalece su fe es llevado por nube de doctrinas y va de aquí para allá, y de pronto, y mira, y esto me gustaría que quizás solo sucediera con cristianos que son nuevos en la palabra de Dios. No, 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 mira, hay cada doctrina que yo he visto incluso en redes sociales de iglesias, chicas medianas y grandes, ¿no? Que dices, híjole, esto que está diciendo este cuate no va conforme a lo que dice la palabra. Y cuando tú y yo no somos fieles para escudriñar lo que dice la palabra, pues de pronto hay una nueva moda, hay una nueva tendencia,
pero es que lo dijo tal predicador, lo dijo tal pastor, ¿no? Entonces tú y yo, a la luz de la palabra, toda palabra, incluso predicada en la iglesia, tú y yo tenemos la responsabilidad y el compromiso como cristianos a llevarlo a la luz de la palabra. Y se vale que en algún momento, digo, hasta donde yo me he dado cuenta, no ha sucedido en esta iglesia, pero pudiera darse el caso que en alguna enseñanza de miércoles, en alguna enseñanza de domingo, alguno de los que damos algún tipo de enseñanza, dijéramos algo, ¿no? Y a veces sin una mala intención, y de pronto fuera en contra de la palabra. Entonces se vale que tú te acerques y digas, oye, no, tú dijiste esto, pero la Biblia dice lo contrario. Entonces ahí hay de dos sopas, donde la mayoría de las veces es, ay, ¿sabes qué? Sí, perdón, yo creí que dije esto, pero dije algo distinto, ¿no? Y cuando en algún lugar alguien dice, no, ¿sabes qué? Yo firmemente creo en esto, que es distinto a lo que dice la palabra, entonces tú como cristiano maduro debes de confrontar y decir, no, esto no es lo que dice la Biblia. Pero bueno, ese es harina de otro costal, como dice el dicho. Pero antes de hablar específicamente de este tema de la eternidad, era importante comentarte y ponerte en contexto que nuestro fundamento para creer lo que dice la Biblia acerca de la eternidad es algo que tiene que fortalecer nuestra fe. Y si está escrito, yo lo creo. ¿Sí? Si está escrito, yo lo creo. Y esto yo te lo comunico esta noche. Yo te pido que este mismo principio tú lo hagas tuyo en tu vida. Si está escrito en este libro, yo lo creo. ¿Sí? Vamos a ver unos versos acerca de la eternidad. Entonces, si me pueden ayudar, alguien con Juan 10, del 28 al 30, alguien con Primera de Juan 2, 17, y alguien con Segunda de Corintios 4, 18. Repito, Juan 10, del 28 al 30. Amén. Y gracias, hermana Nancy. Alguien con Primera de Juan 2, 17. ¿Quién dijo yo? Bueno, ahorita llegaremos ahí. Y Segunda de Corintios 4, 18. Por favor, hermana Nancy, si nos puede compartir Juan 10, del 28 al 30. Claro. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Wow, Yo y el Padre, uno somos. así es. Está hablando Jesús y dice, yo les doy la vida eterna y nunca perecerán, es decir, no morirán. Pero tú podrías decir, oye, pero vamos a morir físicamente. Sí, pero no está hablando de un tema físico. Dice, y nunca perecerán. Entonces, recuerda, la frase es, si lo dice la Biblia, si está escrito, yo lo creo. Dice, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Está hablando de las ovejas, está hablando de ti y de mí. Y nadie podrá arrebatármelas de la mano. Nuevamente, si está escrito, yo lo creo. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno somos, dice otra versión. Entonces, aquí el punto inicial es, yo les doy la vida eterna y nunca perecerán. Mi hermano, mi hermana, esta es una palabra de Dios para ti el día de hoy. Él te ha dado a ti y a mí vida eterna, y dice, y nunca pereceremos, y nadie las podrá arrebatar de mi mano. Entonces regreso al punto. Si está escrito, yo lo creo. ¿Ok? Primera de Juan 2, 17. ¿Quién dijo yo? Bueno, la leo yo y alguien que me vaya apoyando con Segunda de Corintios 4, 18. Perdón. ¿Alguien ya lo tiene? Primera de Juan 2:17. Sí, por favor. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Permanece para cuándo, hermana? Para siempre. Para siempre. Amén. El mundo se acaba con sus malos deseos. Todo esto que tú y yo vemos, ¿sí?
se acaba. Todo lo que en algún momento para nosotros pudiera ser importante en esta tierra, se va a acabar. Obviamente aquí está hablando Juan acerca de los malos deseos, está hablando de la maldad de la tierra, ¿sí? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Otra promesa de Dios para ti y para mí esta noche. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo sé que en este video hay gente mayor que yo y hay gente menor que yo, pero a lo que voy es, todo se acaba. Artistas famosos, cuando yo tendría 20 años, de pronto ves fotos de artistas, de películas, cantantes, los ves ahora y dices, ¿pero qué le pasó? ¿Pero qué le pasó? Diría por ahí, ¿no? Aquel que era galán ya anda todo calvo, aquella mujer que era muy atractiva ya se hizo 8,000 cirugías y ya parece ahí algo extraño. La belleza se acaba, la fama se acaba, el dinero se acaba, todo esto pasará. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Segunda de Corintios 4:18, ¿quién dijo yo? Yo. Dice, no poniendo nosotros la mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, pues las cosas que se ven son No sé si me temporales, pero escuchan bien. ¿sí me están escuchando? Sí, la escuchamos, hermana. Pero las cosas que no se ven son eternas. Ok. Ahorita, si quieres el siguiente, amigo Rolando, ¿sí? Ya lo leyó la hermana Vicky. Dice, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Y va muy relacionado con el versículo anterior, ¿no? De que todo pasa. Así que no nos fijamos en lo visible. ¿A qué se refiere esto? Que no pongas tu esperanza en personas o en cosas. También la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No se refiere a una confianza de, oye, te encargo aquí, a mi perrito, voy a ir para allá, y entonces que esa persona le va a hacer un daño. No se refiere a esa parte de confianza, sino de depositar tu identidad, tu esperanza en alguien o en algo. Llámese pastor, llámese predicador, llámese político, llámese cuenta bancaria, llámese bienes, llámese familia, ¿sí? Dice, no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, se va a acabar, mientras que lo que no se ve es eterno. ¿Qué es lo que no se ve? Tu fe no la vemos. Tu fe, yo no veo tu fe. Hay frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? Hay cosas que podemos hacer que demuestran nuestra fe, pero no podemos ver a Dios. No podemos ver la salvación, ¿no? ¿Sí? No es, vaya, oye, ve aquí a la tienda y cómprate 3 kilos de salvación y 2 kilos de fe, ¿sí? Que te lo den en bolsita reciclable porque somos muy ecológicos, ¿no? No se ve. Por eso la palabra habla tanto de la importancia de la fe que tú y yo tenemos, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? El problema es que estamos tan acostumbrados a creer en lo que vemos, en lo que tocamos, ¿sí? En promesas, en personas, ¿no? Pero dicen, no. Todo esto se va a acabar. Pero lo que no se ve es eterno, ¿sí? Entonces, esta palabra es importante para que tú y yo entendamos que hay una eternidad, hay una promesa de Dios. No la vemos, pero cuando decidimos creer en Dios, cuando decidimos creer en lo que dice la palabra, tú y yo podemos entender, ya no solo aquí en la mente, sino en el corazón. En nuestro espíritu hay una revelación de parte del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, que por eso tú y yo podemos estar seguros, que estamos seguros, que cuando Dios nos lleve a su presencia vamos a estar en la eternidad con Él.
El problema, perdón que lo diga así, no es el no creyente cuando no está seguro en su salvación, porque precisamente pues todavía está en una etapa de perdición, si lo quieres ver así. A mí lo que a veces me descontrola es cuando un cristiano no está seguro de su salvación. Entonces, si tú has decidido creer en Dios, si tú puedes estar seguro, perdón, alguien está conectando, tú puedes estar seguro y segura que estás creyendo en el Dios de lo eterno. Y que si Dios ha hablado ese principio de eternidad a tu vida, tú y yo podemos estar tranquilos. ¿Cuántas veces tú y yo nos afanamos, ¿no? Y te pido así como rápido que hagas un pensamiento de qué son las cosas que te afligen. Y entonces, es que no tengo dinero, es que no tengo trabajo, es que tengo un familiar con problemas, es que esto, lo otro, etcétera. Y son cuestiones reales, claro. Pero cuando tú y yo decidimos poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, todo lo demás se vuelve menos. Porque a veces nos enfocamos tanto, ya lo vimos, si no, no pongas tu mirada en lo terrenal. Y el apóstol Pablo también decía, pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque las de la tierra muertas son, y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿A qué se refiere escondida? Precisamente esto que estamos hablando, la certeza de tu vida está guardada con Cristo en Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos ha dado vida y vida eterna. Por eso tú y yo podemos estar confiados y tranquilos. Hace muchos años escuché una enseñanza de un predicador y él iba, si mal no recuerdo, de Estados Unidos, iba a predicar a una población de Sudamérica y iba en una avioneta pequeña, no era un avión comercial grande, iba en una avioneta pequeña y de pronto empezó a haber turbulencia, pero una turbulencia fuerte, ¿sí? Al grado que la gente que estaba ahí alrededor dijo, ya, hasta aquí llegamos, esto se va a estrellar. Y entonces algunos empezaron a llorar, gente empezó a orar o a rezar, ¿sí? Y entonces una persona le dijo a este predicador, oye, ¿por qué no estás nervioso? ¿Por qué no estás ansioso? Vamos a morir. Y este predicador dijo algo, dijo, no, no vamos a morir. Yo estoy seguro que no vamos a morir. Y le preguntó, ¿cómo estás seguro? ¿No? Y entonces este predicador contestó, porque yo recibí mucha oración y promesas de la iglesia donde salí, y todas la oración y las promesas que yo recibí al salir de mi lugar de origen, es que yo iba a regresar y iba a contar de las maravillas que Dios había hecho en ese lugar. Entonces, yo sé que no voy a morir. Aun cuando es un ejemplo, es una historia, ¿sí? Cuando tú y yo estamos certeros, estamos seguros de la eternidad que el Señor nos ha dado, porque nos hemos arrepentido y entonces tenemos una promesa de vida eterna, los problemas y los afanes que tú y yo tenemos al día a día, no digo que desaparezcan, pero los podemos abordar de una manera distinta, ya no dándoles tanto empoderamiento. Eso es una palabra que ocupan mucho las empresas, darle empoderamiento a algo o a alguien. Porque a veces los problemas y las circunstancias que tú y yo vivimos, le damos tanto peso y nos afligen, nos quitan el sueño, ya nos peleamos con un familiar y es que estamos preocupados y qué va a suceder y es que si esto y es que si lo otro. Cuando tú y yo fortalecemos nuestra fe en Cristo, y por eso es importante que tú y yo conozcamos las promesas que dicen la palabra. Entonces, si tú y yo estamos certeros que tenemos vida eterna, con todo respeto, no le vamos a tener miedo a la muerte. Ahora, no me voy al extremo, no se trata de ser temerarios y que te vayas aquí caminando en sentido contrario por el Boulevard Colosio y diciendo no, porque al fin que tengo vida eterna. Pues no. Sino que tú y yo estemos seguros que cuando Dios nos llame a su presencia, vamos a estar con Él. Y por eso nos gozamos, porque entonces ya le dejamos de dar a esta tierra el peso tan importante, ¿sí? Y por eso tú lo has visto y me ha tocado estar en funerales donde murió alguien
y tienes ahí a la viuda, a los hijos, a familiar que está y llora y en un luto y luto eterno y semanas y meses y años, porque no sé qué fue de mi familiar, ¿no? Porque era muy malo o era muy mala y entonces, pues, ¿y qué es lo que te dice la religión? Haz oración, porque entonces en el purgatorio todavía hay un chance de expiar. No es lo que dice la palabra. Y regreso al punto, uno de los puntos por el cual iniciamos. Es importante que tú y yo entendamos qué es lo que dice la palabra, porque entonces podemos tener una fe, ¿sí? Y una manera de comportarnos en esta tierra, conforme a lo que dice la palabra. Vamos a ir a otros 2 versículos más para reforzar esto. Así, hermana, por favor, adelante, la escuchamos. Sí, disculpe, es que no alcancé a anotar la anterior, nada más alcancé de 2 Corintios 4, 4:18. 18. Gracias. Ahora sí, amigo Rolando, ¿me puedes estar, todavía estás por aquí? No. Ah, sí, amigo Rolando, ¿me puedes hacer favor con Salmo 139, 23 y 24? Salmo 139, 23 y 24. Tengo problemas de conexión, ¿me escuchan? Sí, sin problema. Ahorita sí. A ver, ¿Salmo qué, perdón? 139, Sí, 23 y 24. 139, 23 y 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Wow. Es un versículo también que me encanta, ¿sí? Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y esta versión dice, pruébame y conoce mis ansiedades. Fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino eterno. Otra promesa de Dios para ti, para mí, que tú y yo le podemos decir, Señor, examina mi corazón. Y me encanta el salmista porque está diciendo, a ver, yo procuro ser bueno, pero el único que realmente puede pesar mi corazón es Dios. Examíname y pruébame y conóceme, ¿sí? Y conoce mis ansiedades. Fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino eterno. Aún desde mucho antes de la llegada de Jesús, el salmista ya estaba hablando de este tema de eternidad. Guíame por un camino eterno. Qué importante es que tú y yo nos conduzcamos en nuestra vida en el camino correcto. Porque muchas veces conocemos a Dios, ¿sí? Pero no necesariamente nuestro camino es coherente, ¿sí? Por eso el salmista está diciendo, a ver, yo quiero esa eternidad, pero examíname, revisa mi corazón, Señor, y ve si hay en mí algo que te ofende. Y te digo que a mí me encanta esta versión, dice, y conoce mis ansiedades. Se vale que tú y yo lleguemos delante de Dios y le digamos, Señor, estoy ansioso por esto. Tengo esta confusión, tengo este problema, estoy pasando por algo que no me gusta vivir. Pero precisamente cuando tú y yo fortalecemos nuestra fe, entendemos este tema de la eternidad y en nuestro corazón podemos tú y yo tener paz en medio de la adversidad que tengamos. Si no te sabes el versículo, ve para allá, pero vamos a ir a Juan 3:16. Yo sé que muchos se lo saben de memoria. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado la vida de su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Porque de tal manera nos amó Dios, o nos amó Dios al mundo tanto, que dio la vida de Jesucristo, para que todo aquel, tú y yo, que creemos en él, no nos perdamos, no perezcamos, sino que tengamos vida eterna. ¿Sí? Bueno, vamos a entrar un poquito en tema en cuanto a algunos conceptos de la eternidad, ¿sí?
¿Qué dice la Biblia acerca de este cielo, ¿no? que hay? Dice, el cielo no será aburrido, será la plenitud de la vida y de la relación con Dios y con otros creyentes de una manera que hoy solo podemos imaginar, ¿sí? Los creyentes adoran a Dios junto a los ángeles, adorarán a Dios, perdón, junto a los ángeles y otros creyentes de todas las edades y naciones, como se describe en Apocalipsis 5:13. No vayas para allá, solo apúntalo, dice, y oí decir a toda cosa creada que esté en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Algo que tú y yo vamos a hacer en la eternidad es adorar a Dios. Comencé diciendo esta enseñanza que hay ciertas cosas que nos cuesta trabajo entender, ¿sí? Porque nuestra mente humana diríamos, oye, ¿y no nos vamos a cansar de adorar a Dios? No será así como de que, bueno, la reunión empieza a las 10 de adoración a Dios y termina a la 1, y luego, ¿qué vamos a hacer? Mira, hay ciertas cosas que la Biblia dice, pero hay otras cosas que la Biblia no dice. Pero cuando tú y yo creemos en esta eternidad que vamos a estar en el Señor, ¿sí? Hay cosas que la palabra sí revela, y una de ellas es que vamos a adorar a Dios. Específicamente, ¿cómo? No lo sé. ¿Sí? Leí hace tiempo una frase que me llamó mucho la atención. Dice, si a ti en esta tierra no te gusta adorar a Dios, ¿qué te hace creer entonces que quieras estar en la eternidad con Él? Eso no está en la Biblia, esto fue un post de redes sociales, ¿sí? Y mira, sucede en varios lugares donde es el tiempo de la alabanza, de la adoración, y estoy aquí o estoy con mi celular, porque no me gusta adorar a Dios, ¿no? Si no te gusta adorar a Dios en esta tierra, ¿por qué piensas que te gustaría estar en la eternidad con Él? Si algo que vamos a hacer en la eternidad es adorarle. Ahora, adorar no, y eso lo hemos platicado, no implica exclusivamente música, ¿sí? Adorar implica también una forma de vida, ¿sí? En el que tú y yo, en el día a día, adoremos a Dios con nuestras actitudes, con nuestra forma de vida. Y sí, también hay un tiempo de alabanza y un tiempo de adoración. Aquí también hago un paréntesis. No te esperes hasta el siguiente domingo que te reúnas o a la siguiente reunión que tengas para adorar a Dios musicalmente. Aparta también un tiempo para adorar a Dios musicalmente hablando. Posiblemente te suceda como a mí, cuando yo canto, si estoy en la regadera se va el agua, ¿sí? Porque canto muy mal, y por eso no canto en el parque, porque las flores se marchitan, ¿sí? Pero, ¿sabes que para Dios es olor grato mi alabanza y mi adoración, aunque cante con gallos? ¿Sí? Porque es adoración grata para Él. No te esperes hasta el próximo domingo para adorar a Dios. Si eres relativamente nuevo en el Señor, acércate. Mira, yo tengo música cristiana para dar y regalar, y te paso música en MP3, y tengo, no sé, como 8 gigas de música, ¿sí? En inglés, en español, tengo también adoración en francés, en portugués, de todo. No te esperes hasta la siguiente reunión, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a estar en la eternidad adorando a Dios. En la eternidad se disfrutarán de banquetes con el Señor y celebrarán la cena de las bodas del Cordero, como se describe en Apocalipsis 19:9. No vayas para allá, apunta a Apocalipsis 19:9, dice, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados, los llamados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Vamos a estar en las cenas del Cordero con Dios. Si tú me preguntas qué se va a servir, no lo sé. Yo voy a poner mi petición, que haya semitas poblanas, tacos árabes y tacos al pastor. Ojalá haya de eso. Y si no, créeme que lo que haya, lo vamos a disfrutar, ¿sí? Pero dice el Señor que vamos a estar en la cena de las bodas del Cordero. ¿Sí? ¿Qué vamos no lo sé, ¿sí? Dice, el cielo es también un lugar de reunión con los seres queridos, y en ese lugar no hay dolor ni tristeza. Apocalipsis 21 del 3 y 4.
Vamos a ir para allá porque este versículo sí me gusta, sí me interesa que lo leamos. Apocalipsis 21, versículos 3 y 4. Si alguien lo quiere leer, puede levantar manita, si no yo lo leo. Apocalipsis 21, versículos 3 y 4. Lo leo, ¿me escuchan? Por favor, gracias. Dice el 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Wow. Mira, yo cada que leo este versículo se me enchina la piel, ¿sí? Dice, y él habitará entre ellos y serán su pueblo. Mi hermano, mi hermana, esta es una promesa que a ti y a mí nos debe de... Señor, gracias, yo soy tu pueblo. Y perdón que lo diga así, pero... Y ahí yo me pongo en primer lugar. Y Señor, perdóname, yo tan preocupado y tan afanado con tantas cosas, que el trabajo, que la escuela, que los vecinos, que esto y lo otro, etcétera. Y Señor, yo soy tu pueblo. ¿Sí? Dice, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Mira, no se trata de ser como insensible, pero todos hemos llorado. O si hay aquí alguien que no haya llorado, híjole, que nos pase la receta, pero dice, el Señor enjugará toda lágrima. O sea, Dios sabe las tristezas que tú y yo hemos tenido. Imagínate a Dios que llegue y se siente ahí junto a ti, agarre un trapito y dice, y enjugará toda lágrima. ¿Sí? Cuando tú y yo recibimos ese abrazo de Dios, y ya no solo aquí en la tierra, porque tú y yo en esta tierra tenemos la consolación de Dios. Pero imagínate ya estar en la presencia de Dios y que Él llegue y te diga, aquí, trapito, no pasa nada. Ya estás con papá. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Wow, wow. Esta es promesa de Dios para ti y para mí hoy. Servir a Dios y vivir en perfecta relación con Él continuará eternamente, dándonos un gran propósito para la forma en la que servimos al Señor hoy. Esta visión del cielo transforma nuestra perspectiva, animándonos a vivir ahora con una mentalidad celestial. ¿A qué voy con esto? ¿Cuándo empezaremos a vivir la eternidad con Dios? Pregunta. ¿Cuándo empezaremos a vivir una eternidad con Dios? La respuesta normalmente que se da es cuando me muera, voy a empezar a vivir la eternidad con Dios. ¿No es así? ¿Sabes cuándo empezamos a vivir la eternidad con Dios? En esta tierra. Cuando tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando hicimos al Señor, ahora sí que el Señor y el Dios de nuestra vida, en ese momento, Él rompió el acta de decretos que había en nuestra contra y nos dio, a ver, déjame ver cuánto te encuentro por acá, un boleto, ¿sí? De salvación, de vida eterna. Si tú estás esperando vivir la eternidad cuando te mueras, no has entendido el principio de la eternidad, mejor dicho. Porque tú y yo ya somos salvos. Tú ya ha sido renovada nuestra naturaleza y ahora tenemos la naturaleza de Cristo en nosotros. Y Él nos ha dado vida eterna. Ahorita estamos en una fase, en una etapa donde todavía estamos viviendo en esta tierra. Nuestra hermana Alme ya está allá, se nos adelantó, ¿sí?
Y lo digo con todo respeto, la extrañamos, pero al mismo tiempo, envidia de la buena, o sea, está en la presencia de Dios. Y para allá tú y yo vamos, ¿sí? Cuando Dios nos llame a cada uno. Puede ser pronto, puede ser mediano plazo, puede ser varios años, no lo sé. Pero ahí vamos a estar. Vamos a ir a Primera de Timoteo. Ya vamos a ir cerrando algunos conceptos. Tengo muchos más, pero les voy a ser sincero. Platicaba con un amigo misionero la semana pasada y le decía, cuando yo empezaba a predicar de la palabra, a mí me desesperaba mucho que había desarrollado un tema, quizás para una hora, hora y cacho, y en 15 minutos ya había terminado yo mis notas, los versículos, y ya decía, ¿y qué hago después con el tiempo restante? Y ahora ya me pasa todo lo contrario, me falta tiempo para tratar de expresar lo que quisiera expresar, pero bueno, es parte de este ministerio de enseñanza. Primera de Timoteo 6, 11 y 12. Primera de Timoteo 6, 11 y 12. Si alguien puede ayudarme a leerlo, se lo agradezco. Yo lo leo. Gracias, amigo Rolando. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Gracias. Realmente el énfasis, bueno, está desde el 11, dice, mas tú, hombre de Dios, huye de todas estas cosas, está hablando de codicia, de maldad, de necedad, ¿no? Dice, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Versículo 12, y aquí es donde voy a hacer más énfasis, dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Parecerían dos conceptos distintos, pero están enfocados en un mismo principio. Pelea la buena batalla de la fe. ¿A qué se refiere pelea la buena batalla de la fe? No se refiere a una pelea física, ¿sí? No se refiere a que tú y yo tomemos en nuestra mano conflicto, ¿no? No voy a pedir nombres, pero posiblemente tienes un conflicto con un vecino, con un familiar, ¿sí? Y entonces que llegues, voy a pelear la buena batalla de la fe y ¡pum! Te los suenes. No, esa no es la buena batalla de la fe. Y hasta le ponen, estoy peleando la buena batalla. No. No es un conflicto físico, no es algo que tú y yo con nuestras manos podamos ganar. Se refiere al esfuerzo activo por sostener la verdad del evangelio frente al mundo, ¿sí? Lo que platicábamos hace ratito, la manera de comportarnos ante las tentaciones y a la falsa doctrina. Es una lucha por vivir una vida en santidad y mantener la sana doctrina. Eso es pelear la buena batalla de la fe. El entender que nuestra lucha no es contra carne y sangre. El entender que nuestra batalla muchas veces es contra el enemigo y contra nosotros mismos. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Sí? La buena batalla de la fe es que tú y yo podamos vivir en el Espíritu. Y de esto ya platicamos en algún momento, pero me gustaría quizás en alguna futura enseñanza de miércoles hablar precisamente acerca de esto, que es vivir en el Espíritu. ¿Sí? Dice, pelea la buena batalla de la fe. Dice, y echa mano de la vida eterna. Yo no diría, a ver, ¿por qué de pronto pelear la buena batalla de la fe y echar mano de la vida eterna? Es que por eso va muy relacionado el principio de eternidad con un tema de fe.
Le está diciendo Pablo a Timoteo, ok, fortalécete en la fe, pelea la lucha espiritual, vive de una manera honrosa, vive de una manera digna, ¿sí? Y echa mano de la vida eterna. ¿A qué es esto? ¿A qué se refiere esto? Cuando tú y yo tenemos presente lo que hemos platicado de la eternidad que voy a tener cuando muera, pero ya tengo desde ahora, pero de esa eternidad que Dios me ha dado, voy a pelear una buena batalla, porque no voy a poner la mirada en los hombres, no voy a poner la mirada en el dinero, no voy a poner la mirada en la salud, incluso, o en lo material, o en una cuenta bancaria, ¿sí? Ni en las personas, ni en la iglesia, ni en el pastor. Voy a poner mi mirada en aquel que me ha dado la vida. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, a ver, pelea la buena batalla de la fe, y cuando sientas que estás como tambaleando, por así decirlo, acuérdate de la eternidad, acuérdate de la vida eterna, tráelo así, a ver, y se vale, y por eso Pablo también habla en otro momento de que tenemos que renovar nuestro entendimiento, y renovar nuestro entendimiento es que de manera constante tú y yo saquemos lo que está en nuestra mente que nos estorba, y que pongamos precisamente el entendimiento espiritual, porque se nos olvida, y yo soy el primero. De pronto ya me doy cuenta que estoy en una dinámica donde estoy en conflicto con algo, con alguien, y estoy afanado por algo, preocupado por algo, ¿sí? Y por eso dice, a ver, renueva tu entendimiento, es decir, no te enfoques en lo terrenal, no te enfoques en un conflicto con alguien, renueva tu manera de pensar. ¿Y cómo renovamos nuestra manera de pensar? Peleando la buena batalla de la fe, fortaleciendo nuestra fe y entendiendo que somos eternos, que lo de aquí es lo de menos, que el tiempo que vamos a estar en esta tierra es pasajero, se va a acabar. Aquellos problemas que ahorita tú y yo pudiéramos decir, es que es súper grande, cuando lo llevamos a la luz de la palabra, ¿sí? Y lo comparamos con toda la eternidad estando con nuestro Dios, adorándole, decimos, ay, de pronto yo creí que esto era un Doberman y de pronto pues es un Chihuahua, ¿sí? No estoy diciendo que los problemas no existan, pero tú y yo a veces los hacemos más grandes y dejamos que nos absorban en muchas ocasiones. Y le está diciendo, pelea la buena de la batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, dice, a la cual asimismo fuiste llamado. Tú y yo hemos sido llamados a esta eternidad, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, ¿sí? Por eso tú y yo estamos aquí en esta noche, porque estamos entendiendo y estamos a la luz de la palabra. Y esa es mi oración, que el Espíritu Santo a cada uno de los que estamos aquí nos redarguya en nuestro espíritu y nos dé entendimiento de la eternidad. De que tú y yo no estamos hechos, no estamos destinados para quedarnos aquí en esta tierra, por así decirlo. Deja de poner tu mirada en las cosas de esta tierra. Por eso dice Pablo, pon tu mirada en las cosas de arriba, en las cosas eternas. Pon tu mirada en Dios y tu fe y tu esperanza están allá. Y entonces sí, entenderás ese principio de eternidad y podrás vivir, ¿sí? Peleando la buena batalla de la fe. Ahora, y qué bueno que dice pelea la buena batalla de la fe y no solo dice vive en la fe. Porque Pablo entendió que hay una lucha y tú y yo necesitamos fortalecer nuestra fe. Cada uno de nosotros tiene luchas. Simplemente segmenta las luchas, es decir, pelea la buena batalla de la fe y no te distraigas con batallas que Dios no te llamó a pelear. Dios no te llamó a pelear con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, con el vecino, ¿no? Pelea la buena batalla de la fe, métete en lo espiritual. Genera una disciplina en lo espiritual. Haz lucha espiritual, haz oración, haz intercesión. Esa es la batalla de la fe. Señor, aquí estoy. Señor, y no me rajo, y aquí estoy, y me fortalezco, y cuando siento flaquear, estoy fortaleciendo mi fe también, cuando decido que tú vengas a mí, sí, cuando decido poner mi fe en ti. Son muchos más principios que de la eternidad, pero en una hora es un poquito complicado abarcarlos todos, pero
sí quería abarcar este concepto general de eternidad, pero yo sé que puede haber preguntas, entonces si alguien quiere preguntar algo, precisamente es un tiempo para ello, acerca de este tema, obviamente. Yo quería comentar, hermano, que mis nietos a veces cuando estamos aquí haciendo los estudios, a uno de ellos le dice, es que abuelita, no puedo entender cómo toda una eternidad vamos a estar alabando a Dios. Y le comentaba, es que, hijo, nuestra mente es limitada y estamos aquí en la tierra que estamos por un tiempo, pero cuando estemos ante la presencia de Dios, ahí ya dice la palabra que no va a existir el tiempo. Y ahorita se nos hace imposible porque aquí sí estamos por un tiempo, pero allá ya no va a existir el tiempo y pues a veces no sé si les ha pasado de que se entretienen en algo o les llama la atención que dicen, híjole, se me pasó el tiempo sin sentirlo. Más o menos así va a ser allá con Dios. No, ahí ya no existe tiempo y nuestra mente va a ser borrada y ya no nos vamos a acordar que aquí sí estábamos, sí nos marcaba un tiempo, allá ya no. Bueno, varias cosas, ajá. Empiezo primero por lo final y después por lo primero que le iba a comentar. No, no es que nuestra mente sea borrada, más bien dicho, somos renovados, ¿sí? Pero no, hay una película que me gusta que se llama Los Hombres de Negro, entonces le ponen una lucecita y entonces la persona olvida todo, ¿no? No es que haya que se borre la memoria o la mente, más bien dicho, somos renovados, ¿sí? Y ya no estaremos bajo el dominio de nuestro cuerpo físico, porque hoy en día tenemos todavía un cuerpo mortal, dice la palabra, que es humano, es carne, ¿sí? Pero no quiere decir que sea borrada nuestra mente, vamos a ser renovados. Entonces ya nuestra naturaleza ya no va a ser, o ya no tendremos este cuerpo físico, pero sí vamos a ser alma y espíritu, pero vamos a seguir siendo nosotros. Al grado, lo que leímos en Apocalipsis, que Él enjugará toda lágrima, ¿sí? Y entonces podemos estar cómo sea la dinámica, no la sé específicamente, pero vamos a poder ver y reconocer a nuestros seres queridos, ¿sí? Entonces no es que nuestra mente fuera borrada, porque entonces estaríamos como más tipo robots, ¿no? Y no se trata de eso. ¿Qué le sugiero con su nieto? Como dos consejos prácticos. Uno es orar por él, ¿sí? Porque en ocasiones puede haber cierto dinámica espiritual sobre su vida, ¿sí? Y no estoy hablando de tinieblas necesariamente, no me estoy yendo a ese extremo, sino que simplemente necesita él cierta oración para que sea revelado el Espíritu Santo de Dios en su vida y pueda tener cierto entendimiento de la eternidad. Y la otra es, más que enfocarse a tratar de determinar cómo será la eternidad, yo le sugeriría que se fuera más con un tema de fe, del hecho de creer. ¿Qué es la fe? ¿No? Y poder orar para que su fe sea fortalecida y pueda decidir creer. Aquí mucho es hablar con él en su momento para decir, bueno, ¿quieres creer? Y dice la palabra que al que cree, todo le es posible, ¿no? Entonces, obviamente con un niño o adolescente a veces es un poquito complicado, entre comillas, pero al mismo tiempo, y lo platicamos el domingo, siguen siendo terrenos fértiles para un tema de fe, ¿sí? Entonces, antes de hablar tratar de adentrarse en temas de eternidad, yo sugeriría que hablara más acerca de la fe. Y ya una vez que él puede entender qué es la fe y decida creer, muchas cuestiones van a venir de revelación a su vida. Bueno, a lo mejor no utilicé la palabra adecuada, pero a veces son preguntas espontáneas que pues les tiene uno que dar una respuesta. Pero sí, Sí, no, y hay veces que sucede y uno dice, ay, ¿ahora qué digo? Porque precisamente en esta inocencia tienen preguntas que quizás no nos esperábamos, ¿no? Se vale decir, ¿sabes qué? De esto que sé, te digo, de esto que sé, no sé, pues déjame investigar y leer y te comento. Sí. Y es que muchas veces nos encerramos que si no hemos visto, no alcanzamos a imaginarnos. Muchas veces con los niños es así, ¿no? O sea, ¿con qué lo comparo? ¿Cómo me
lo puedo comparar y es difícil, ¿no? Sobre todo hablando de eternidad, de cosas de Dios, del cielo. La eternidad, pues es mucho más difícil. Pero bien decía David, bueno, como niño, si tú le pides a Dios, muéstrame o revélame, le da una prueba, ¿eh? O sea, así como que para que no te quedes con la duda, pues es decirle, Señor o Espíritu Santo, por favor, pues enséñame, ¿no? Y cuántos niños, sobre todo, cuántos niños no, el Señor les habla y les muestra aún antes que los jóvenes. ¿Por qué? Porque precisamente tienen esa facilidad de creerlo, de creer las cosas. Y es que muchas veces la eternidad, como bien lo dijo hace un rato David, pensamos que la vida eterna vamos a empezar a vivirla cuando ya nos muramos. Ese era nuestro concepto que teníamos. Y no, renovar la mente, es decir, ¿cuándo voy a vivir esa vida eterna? Ya desde que conoces a Jesucristo, ya empiezas a vivir esa vida eterna. Y esa vida eterna es la relación con Dios, el estar con Dios, el que Dios te haya perdonado y que ya lleves un caminar con Dios, que todavía estás en este mundo, todavía tienes cuerpo, todavía tienes alma y tienes espíritu, pero el cuerpo aquí se va a quedar. Definitivamente el cuerpo aquí se va a quedar. Entonces, eso es algo que renovar nuestra mente para pensar, no, yo ya estoy viviendo la vida eterna, que pues ya vivo la vida eterna, pues tengo el privilegio de ser hijo de Dios, porque lo acepté. Sí, porque ahora sí que si aceptamos a Jesucristo, nos da el privilegio de ser hijos suyos. No, ya no somos advenedizos, ya no somos, como que dicen, tenados, sino ya venimos a ser de ser pecadores, a ser creación de Dios, venimos a ser hijos de Dios. Y ese es nuestro, renovar nuestro entendimiento, ya no vernos como lo que éramos antes, ¿no? Sino vernos con esos ojos hacia adelante. Claro, o sea, todavía hay otro proceso y es difícil de explicar, pero yo creo que en el caso de los niños, algo que nadie ha visto y nadie va a ver, pero pues pídele a Dios, o que te dé, si no te va a dar esa revelación, te va a dar esa tranquilidad, ya no sientas esa angustia de querer saberlo o quererlo así, a llevarlo a un terreno natural, sino te va a dar esa paz de que en algún momento el Señor te lo va a mostrar, o te va a dar esa tranquilidad, o te lo va a mostrar. Así es, y esta parte complementaria es, y en algún momento Rolando también nos comentó esto en alguna enseñanza, como hijos de Dios, tú y yo estamos ya en la carrera, ¿no? Y ya tenemos esa salvación, pero todavía no estamos en la eternidad con Dios, ¿sí? Por eso es importante, y Pablo decía, prosigo a la meta, y es importante que tú y yo estando en esta vida nos enfoquemos, ¿sí? Ya tenemos esa salvación, ya tenemos esa vida eterna, pero en este tiempo que todavía estamos en esta tierra necesitamos enfocarnos, ¿sí? Entonces Pablo le hace esta analogía con, no es que todavía no haya llegado, pero prosigo a la meta. Y entonces tú y yo como cristianos tenemos que enfocarnos y a ver, todavía no llego a la presencia de Dios en plenitud, pero en esta tierra necesito enfocarme, ¿sí? Porque es muy fácil que tú y yo nos distraigamos, ¿no? Por tantas y tantas cosas a nuestro alrededor y dejemos de alcanzar aquello a lo cual Dios nos ha llamado. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Perfecto. Hermano Berna, ¿nos puede hacer favor de orar para que cerremos esta enseñanza? Nos prolongamos un poquito, pero era necesario. Padre Celestial, bendito Dios, en esta noche, Señor, seguimos en tu presencia, Señor, seguimos aprendiendo de ti, Señor. Queremos ser instruidos, ser guiados, Señor. Queremos también, bendito Dios, que tú obres en nuestra vida, Señor, y como el tema que se vio, Señor, que tú renueves nuestra mente, Señor, para poder entender o darnos una idea simple y sencilla, como en este caso, de lo que es la eternidad, Señor. Una eternidad, Señor, a la cual tú nos has llamado y por la cual tú has muerto, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por este tema, Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor, pero también, bendito Dios, nos enseña, nos muestra, nos redarguye, Señor, nos dirige, nos guía. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos sigue aconsejando y nos sigue enseñando. Gracias, Señor Jesucristo, por el sacrificio que tú hiciste, Señor, que cada que aprendemos y estudiamos, Señor,
pues lo valoramos, Señor, y pues creemos que fue un sacrificio, Señor, muy grande que tú hiciste, Señor, por todo el precio que tuviste que pagar por cada uno de nosotros. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está en este grupo, Señor, en este estudio, Señor. Te ruego que bendigas, Señor, su descanso, bendigas su mente, su corazón, Señor, y que le des nuevas fuerzas, Señor, para que descanse de hoy en la noche y el día de mañana continúen con sus actividades. Todo esto te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, hermanas. Estamos despedidos y Dios les bendiga. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, que Dios le bendiga. Gracias, Buenas bonita noches. noche. Gracias.